Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Ana Tetamanti, soy docente de la Cátedra de Dermatología y voy a hablarles de lupus, principalmente de las manifestaciones cutáneas de lupus y de las lesiones elementales que tienen esas manifestaciones cutáneas. Para eso vamos a empezar definiendo qué es el lupus. El lupus es una enfermedad, una colágenopatía, es una enfermedad autoinmune que es multisistémica y que puede tener compromiso cutáneo puro, como son las formas de lupus cutáneo crónico, que es el lupus discoide, pasando por formas intermedias en el lupus subagudo y llegando a las formas sistémicas donde no solo hay compromiso cutáneo, sino también hay compromiso de múltiples órganos, como pueden ser las articulaciones, el sistema nervioso central, los riñones, etc. La enfermedad es autoinmune, la causa es desconocida, pero se cree que tiene que ver una etiopatogenia multifactorial y la evolución es variable. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. Hay una predisposición de 3-1 en el lupus discoide y de 6-1 en relación a la cantidad de mujeres con respecto a los hombres para el lupus sistémico. Generalmente las primeras manifestaciones de lupus se ven entre los 20 años de edad hasta los 45 años de edad, y es más raro ver pacientes afectados con lupus que inicien sus síntomas después de esa edad. Sobre una predisposición genética, ¿sí? Sobre ciertos HLA, sobre esos antecedentes familiares, van a haber ciertos factores desencadenantes medioambientales que van a estimular el desarrollo de la enfermedad. Dentro de ellos está la luz solar, ¿sí? Algunas infecciones virales, fármacos, todos ellos influirían sobre esos genes produciendo una pérdida de la inmunotolerancia, con un aumento de la hiperreactividad de los linfocitos T y B y con una disminución de la inmunidad celular. Todo eso, esos factores desencadenantes medioambientales que actúan sobre esa predisposición genética, producen una respuesta inmune anormal con linfocitos T y B autorreactivos y con la predisposición a formar ¿sí? autoanticuerpos. Bueno, vemos acá más o menos lo mismo que veníamos comentando, que hay una predisposición genética, que hay factores medioambientales que van a llevar a que haya una actividad de la inmunidad innata y una eliminación disminuida de los complejos inmunitarios y células apoptóticas. Bien. Vamos a ver que el lupus va a tener manifestaciones cutáneas específicas e inespecíficas. Dentro de las inespecíficas son las más frecuentes en el lupus, ¿sí? Y pueden verse sumadas a las específicas. Dentro de las inespecíficas está la alopecia no cicatrizal, las telangiectasias periunguiales, las hemorragias en astillas que se ven por debajo de las uñas, las gangrenas, las púrpuras, las vasculitis y el livedo. Y después están las manifestaciones cutáneas específicas que vamos a ver en las distintas formas clínicas de lupus, ¿sí? Tenemos el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo subagudo y el lupus cutáneo crónico son las formas clínicas más frecuentes. Generalmente el lupus cutáneo agudo, que es el que vemos en el lupus sistémico, lo que vamos a ver es el eritema malar en alas de mariposa, como después lo vamos a ver y mencionar. O puede haber dermatitis lúpicas generalizadas, fotosensibles, o un lupus ampullar similnet. Después en el lupus cutáneo subagudo puede haber lesiones anulares, que son las más frecuentes. En el 70% de los pacientes vemos las formas anulares, policíclicas. Después están las formas más psoriasiformes, pápulo-escamosas, que se ven en el 30% de los pacientes, y más raramente formas vésico-ampollares, anulares, símil necrólisis epidérmica tóxica, que son mucho más raras. El lupus cutáneo crónico, que también lo vamos a ver más adelante con algunas fotos, puede ser localizado o generalizado. Lo más frecuente es que sea localizado. Las formas localizadas se ven principalmente en las áreas fotoexpuestas, en la cara, en el escote, en el dorso de las manos, en las zonas donde vemos la relación con la exposición solar.
Y después hay formas clínicas generalizadas que son más infrecuentes y que pueden asociarse con otras patologías de base. Después, otras formas clínicas infrecuentes también son el lupus neonatal, los lupus inducidos por drogas, etc. Bueno, vamos a entrar a ver un poco entonces las lesiones del lupus eritematoso cutáneo crónico. Si el lupus cutáneo crónico puede tener manifestaciones cutáneas, puede tener manifestaciones mucosas y manifestaciones fanerales. Las cutáneas generalmente son lesiones eritematosas, escamosas, que generalmente crecen por el borde y van como dejando una cicatriz en el centro. Ahora lo vamos a ver. Después está el compromiso de las mucosas y el compromiso de faneras con inclusive la presencia de alopecia cicatrizal. El lupus discoide tiene una tríada, ¿sí? Cuando vemos las lesiones cutáneas del lupus, vamos a ver que tiene una tríada que se caracteriza por la presencia de eritema, la presencia de escama y la presencia de atrofia cicatrizal. Entonces tenemos esa tríada eritema, escama y atrofia cicatrizal. La escama es una escama especial, es una escama adherente porque llega hasta el folículo pilosebáceo y es una escama que se conoce con el nombre de escama en clavo de tapicero. Como vemos en esta imagen, vemos lo que decíamos en esa tríada, el eritema y esa escama es bien adherente. Vemos que está localizado, esta es la mejilla de un paciente, es un área fotoexpuesta en el rostro. Acá tenemos que hacer diagnósticos diferenciales también con pacientes con queratosis actínica, por ejemplo, ¿sí? Como un diagnóstico diferencial a tener en cuenta, con eczemas, ¿sí? Acá se nota bien ya la lesión, vemos eritema, ¿sí? Escama, una escama bien adherente, vemos que la piel es una zona fotoexpuesta, ¿sí? Y vemos que puede haber compromiso en todas zonas donde puede dar la luz solar, en las orejas, en la zona del cuello, del escote, brazos. Acá vemos en la zona de la oreja, este eritema y escama en esta zona podría ser un diagnóstico diferencial también con una psoriasis. La psoriasis muchas veces está también en la zona retroauricular y también da placas eritemato escamosa. La escama de la psoriasis es blanco nacarada y se desprende más fácil. En cambio esta es una escama que cuesta y puede dejar, cuando la queremos levantar, puede dejar un sangrado. Acá vemos también la presencia de eritemas y escamas. Y vemos acá un poco ya de cicatriz. Vemos cómo va dejando, cómo va creciendo por el borde y dejando una zona de atrofia más cicatrizal. Lo mismo que se ve en estos pacientes, ¿no? La secuela de cicatriz, ¿sí? Donde va creciendo por el borde la lesión con la escama y en el centro va dejando una cicatriz. Generalmente las lesiones del lupus discoide pueden ir desde milímetros hasta muchos centímetros. Puede haber lesiones o placas que van hasta los 10 a 15 centímetros de diámetro, por eso es importante tenerlos en cuenta. El compromiso mucoso es más raro, generalmente es el 25% de los pacientes, y el compromiso de faneras lo que podemos llegar a ver es la alopecia cicatrizal o la hiperkeratosis subungual. Acá vemos las escamas en la palma de la mano. No hay tanta patología que pueda afectar la palma de la mano. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuando hay eritema y escama con las pápulas de la sífilis secundaria, ¿no? Y este compromiso de dorso de la mano con lesiones más hiperqueratósicas, ¿sí? Más verrucosas, más hiperqueratósicas. ¿Qué estudios le vamos a pedir a un paciente con un lupus discoide? ¿Y qué porcentaje de pacientes de estos lupus discoides puede terminar en un lupus sistémico? Generalmente el lupus discoide, la mayoría de los pacientes no va a ir al lupus sistémico. El porcentaje es bajo, hay entre un 7 y un 18% que pueden ir al lupus sistémico. ¿Y cómo vamos a estudiar al paciente? Lo primero que vamos a hacer va a ser un estudio histopatológico, en el cual vamos a hacerlo con un punch, ¿sí? Que es el aparatito con el cual tomamos las muestras, con un sacabocado, tratando de que tomen epidermis y dermis. Vamos a ver
en la epidermis lo que se va a ver que hay atrofia, hiperkeratosis folicular y una degeneración hidrópica de la capa basal. En la dermis puede haber hialinización de las fibras de colágeno, infiltrados linfocitarios perivasculares y anexiales, y hay un engrosamiento de la capa basal Paz positivo. Eso es en el corte que estamos viendo con hematoxilina y eosina, ¿no? También lo que uno puede hacer es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia lo que muestra es un depósito, ¿sí?, en la capa basal, y eso se conoce con el nombre de banda lúpica, que la banda lúpica va a ser positiva. En laboratorio, en los lupus discoides, generalmente los anticuerpos antinucleares van a ser negativos, rara vez son positivos, y el anti-DNA, que habla más de lupus sistémico, también va a ser negativo. Como dijimos, entre un 7 a 18% de los pacientes pueden ir al lupus sistémico. Es raro, generalmente, que vayan al lupus sistémico, pero los pacientes que van hacia el lupus sistémico ya pueden tener anticuerpos positivos cuando uno hace la biopsia del lupus discoide. Puede tener, si hacemos los anticuerpos, anticuerpos antinucleares positivos, anti-DNA positivos. Puede haber hipergamaglobulinemia, eritrosedimentación acelerada, leucopenia y algún síntoma sistémico asociado. El factor reumatoideo puede ser positivo y generalmente el LED generalizado va a presentar un riesgo mayor de ir al lupus sistémico que el LED localizado, el lupus discoide localizado. Bueno, vamos a pasar al lupus subagudo. El lupus cutáneo subagudo es una forma intermedia, ¿sí?, entre el lupus sistémico y el lupus discoide. También va a tener manifestaciones cutáneas, mucosas y a nivel de faneras. La patología es fotosensible, o sea que ante la exposición solar el paciente tiende a reaccionar. Las lesiones son recurrentes, superficiales, simétricas, no dejan cicatriz, no son cicatrizales y pueden tener compromiso con el sistema nervioso central en un 11% de los pacientes y compromiso renal en un 17% de los pacientes. Acá lo que vemos es el compromiso periungular, ¿sí?, con telangiectasias y eritema en la zona periungular. Y en esta foto lo que vemos son lesiones con eritema, bordes más policíclicos, ¿sí?, y puede haber escamas también, pero generalmente hay formas anulares o formas más psoriasiformes. La más frecuente son las formas anulares, donde ahí principalmente abunda más el eritema. El 20% del lupus cutáneo subagudo puede ir al lupus sistémico o puede también al lupus discoide. El lupus cutáneo subagudo puede ser producido por algunas drogas como la grisofulvina, la terbinafina, el captopril, el naproxeno y el omeprazol. Y en los casos que no respondan a los tratamientos, tenemos que pensar si puede ser un lupus asociado a tumores, como el cáncer de mama, cáncer de laringe, pulmón, útero y linfomas. Eso se estudia si no hay respuesta terapéutica. Si un paciente con un lupus subagudo no responde a los tratamientos convencionales, ahí sí deberíamos investigar que no sea asociación con neoplasias. Acá vemos algunas de las lesiones de este lupus subagudo, donde hay más eritema que en el lupus discoide. Puede haber eritema y escama, ¿sí? Vemos los bordes más policíclicos, ¿sí?, la tendencia a agruparse de las lesiones. Acá se nota bien, ese borde va más hircinado, ¿sí?, y la escama, ¿sí?, más fina que la escama del lupus discoide. Bueno, uno puede hacer un diagnóstico por la clínica, pero una sospecha clínica, pero para confirmar ese diagnóstico también vamos a tener que hacer la histopatología. Generalmente se hace la histopatología con hematoxilina y eosina, en la cual vamos a ver la presencia de hiperkeratosis folicular mínima, atrofia cutánea, degeneración hidrópica de la capa basal, necrosis epidérmica, infiltrados linfocitarios perivasculares y perianexiales. Hay engrosamiento de la membrana basal y en la inmunofluorescencia también vamos a ver una banda lúpica positiva.
Los anticuerpos en el lupus cutáneo subagudo, ya los anticuerpos antinucleares, o sea, el FAN, van a ser positivos. El anti-RO puede ser positivo en el 70% de los pacientes y el anti-LA positivo en el 50% de los pacientes, y si es positivo atenúa el riesgo de daño renal. El anti-DNA es raro que dé positivo porque es un anticuerpo que es de lupus sistémico. El factor reumatoideo puede ser positivo y puede haber hipergamaglobulinemia. Bueno, entramos ahora en el lupus sistémico. El lupus sistémico, ya ahí tenemos compromiso no solo de piel, sino también de otros órganos. La manifestación cutánea más característica es el eritema malar en alas de mariposa, ¿sí? Vamos a ver un poco los criterios de clasificación, ¿sí?, del lupus sistémico. Hay criterios clínicos y criterios inmunológicos. Un paciente, para decir que tenga un lupus, vamos a ir a la parte de abajo del gráfico. ¿Cuándo vamos a decir que un paciente tenga un lupus? Cuando tiene una nefritis lúpica comprobada por biopsia con anticuerpos antinucleares positivos o anti-DNA positivos. O cuando cumpla con 4 o más de estos criterios, teniendo siempre un criterio clínico y un criterio inmunológico. Dentro de los criterios clínicos tenemos las manifestaciones cutáneas, pero también manifestaciones extracutáneas. Dentro de las manifestaciones cutáneas el paciente puede tener un lupus cutáneo agudo o subagudo, o puede tener un lupus cutáneo crónico, que es el lupus discoide. Puede tener también compromiso mucoso con úlceras orales en el paladar, en la boca, en la lengua, ¿sí?, compromiso nasal, alopecia no cicatrizal, y después fuera de lo que es piel puede tener compromiso de 2 o más articulaciones, serositis, que puede ser pleuritis o pericarditis, daño renal con proteinuria mayor a 500 miligramos en las últimas 24 horas, compromiso neurológico, anemia hemolítica autoinmune, leucopenia menor a 4.000 o linfopenia menor a 1.000 linfocitos y trombocitopenia menor a 100.000 por única vez. Y después, dentro de los criterios inmunológicos, tenemos los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SM, los anticuerpos antifosfolípidos, hipocomplementemia y la prueba de CUMS directa positiva en ausencia de anemia hemolítica. Bueno, pasemos un poquito entonces, después de repasado los criterios del lupus, entonces de los criterios clínicos, con tener uno de ellos positivo y uno inmunológico positivo y sumando más de 4 criterios, ya podemos decir que el paciente tiene un lupus. ¿Qué vamos a pedir a un paciente que tenemos la sospecha de un lupus sistémico desde el punto de vista del laboratorio, ¿no? Porque uno puede tener la sospecha clínica, pero hay que confirmarlo. Vamos a pedir un hemograma, donde puede haber anemia, leucopenia o plaquetopenia, una eritrosedimentación y una evaluación de la función renal, porque generalmente en el lupus sistémico el compromiso renal es frecuente. Entonces se pide el sedimento de orina, una proteinuria en orina de 24 horas, una urea y una creatinina. Generalmente dentro del laboratorio puede haber anemia, que puede ser anemia hemolítica, por eso cuando pedíamos el hemograma lo que podemos llegar a ver es una anemia. Puede haber leucopenia, como decíamos hoy, menos de 4.000 linfocitos, neutrófilos, perdón, por milímetro cúbico, menos de 1.000 linfocitos por milímetro cúbico, o una trombocitopenia con un número de plaquetas menor a 100.000. Acá vemos algunas de las lesiones clínicas. Lo que vemos acá son las úlceras orales, ¿sí?, en la mucosa oral, compromiso con alopecia, que generalmente es de tipo no cicatrizal. La alopecia más cicatrizal la vamos a ver en el lupus discoide, o los compromisos cutáneos con rash, ¿sí?
Entonces, ante un paciente con sospecha de un lupus sistémico con un cuadro clínico compatible, nosotros lo que tenemos que pedir es una rutina de laboratorio, principalmente con hemograma, como dijimos hoy. También vamos a pedir un recuento de plaquetas, una función renal, una eritrosedimentación y el patrón de anticuerpos, ¿no? Donde se pide los anticuerpos antinucleares con un título y el patrón que deben ser informados, los anticuerpos anti-DNA, que generalmente son positivos, el complemento C3 y C4 puede estar disminuido, así que es importante pedir el complemento, y los anticuerpos antifosfolípidos pueden ser positivos. Confirmado el diagnóstico de lupus, tenemos que ver qué tratamiento vamos a hacer en nuestros pacientes. Dentro de los tratamientos, las medidas generales, la fotoprotección es fundamental porque generalmente el lupus es una enfermedad fotosensible, como decíamos hoy. El paciente se exacerba o aparecen las lesiones luego de la exposición solar. Así que la fotoprotección con la utilización de los protectores solares que deben renovarse cada 2 horas es fundamental. Evitar el tabaco, porque sobre todo cuando el paciente está haciendo tratamiento con antipalúdicos como la hidroxicloroquina, porque el tabaco inhibe la actividad de la hidroxicloroquina. Y aparte, la actividad física en periodos de brote también se recomienda disminuirla. El maquillaje correctivo es solo para disimular algunas manifestaciones cutáneas que el paciente lo afecten socialmente, y están contraindicados los implantes. Con eso nos referimos a los implantes de rellenos de arrugas, ¿sí? Ese tipo de procedimientos se trata de evitar en los pacientes con lupus. Y el embarazo en la paciente con lupus se debe evitar cuando la paciente está en una crisis lúpica, ¿no? ¿Qué tratamiento tópico vamos a tener para el lupus discoide? Generalmente el lupus discoide, si tiene pocas placas, puede hacerse un tratamiento tópico. Tratamiento tópico nos referimos al tratamiento local, puede ser con corticoides de alta potencia, como puede ser el clobetasol, por un periodo corto y luego ir disminuyendo a corticoides de mediana potencia, o pueden usarse drogas como los inhibidores de la calcineurina, que van a ser drogas que ayudan a disminuir el uso de los corticoides. Y esos son muy útiles para lo que es el rostro y los pliegues. Y después los retinoides tópicos como el tazarotene serían otro de los tratamientos que podemos utilizar en estos pacientes. Con respecto al lupus subagudo, se pueden utilizar antimaláricos como la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina tiene menor riesgo de retinopatía que otros antimaláricos como la cloroquina. La dosis inicial es de 200 miligramos 2 veces por día, y la respuesta se ve a los 3 meses de tratamiento. Generalmente hay que hacer un control oftalmológico anual en estos pacientes. En los pacientes que utilizan cloroquina, el control oftalmológico, como tienen más riesgo de retinopatía, va a ser semestral. Luego de los 3 meses, si el paciente evoluciona favorablemente, se puede disminuir la dosis a la mitad, y no se suspende durante el embarazo. No es necesario suspenderlo porque es categoría C en el embarazo, no hay demasiado riesgo para el feto, entonces no es necesario disminuir la dosis de la droga en las pacientes lúpicas embarazadas. Otras alternativas al tratamiento con hidroxicloroquina, pero que son menos utilizadas, son los corticoides sistémicos, la talidomida. Los retinoides sistémicos serían drogas de segunda línea de tratamiento, y otras drogas como inmunosupresores como metotrexato o micofenolato mofetil serían drogas utilizadas en pacientes que no responden a los tratamientos previos o en pacientes con compromiso más intenso. Otras drogas que pueden usarse, pero principalmente para lupus más severos, son los biológicos como el rituximab o belimumab.
En el tratamiento del lupus sistémico ya tenemos que hacer una interconsulta, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que trabajar con los reumatólogos o los médicos clínicos, y en ese caso debe considerarse cada caso particular y qué órganos están afectados. Generalmente son muy útiles los corticoides sistémicos, los antiinflamatorios, los antipalúdicos, que muchas veces se usan en forma sinérgica con los antipalúdicos para ir ahorrando corticoides, inmunosupresores como ciclofosfamida, azathioprina, micofenolato mofetil, metotrexato, son una de las drogas usadas. Y en algunos pacientes, casos severos, se puede usar el rituximab, y en pacientes con compromiso cutáneo, principalmente que no responde a otros tratamientos, el belimumab es uno de los nuevos tratamientos biológicos más utilizados. Bueno, esto fue como un resumen de la patología eh, del lupus, principalmente para repasar las manifestaciones cutáneas. Espero que les haya servido y cualquier duda pueden estar en contacto con nosotros. Muchas gracias.